Juanma Moreno, Feijóo, Margarita Robles y el propio presidente Sánchez han destacado estas últimas horas la colaboración mutua para luchar contra el terrible y mortal incendio de los Gallardos en Almería. Han coincidido en un mismo mensaje. Los recursos del Gobierno central y de Andalucía han actuado como un único dispositivo. Esa coordinación, han reconocido, es la mejor imagen que puede ofrecer España. Pero horas antes el clima era totalmente distinto. Tellado con escasa oportunidad política, reclamó un gobierno centrado en la gestión de los incendios, y Óscar Puente elevó de inmediato el tono del enfrentamiento. Le llamó sinvergüenza y reprochó la ausencia de un mensaje de alerta a los afectados. Sin embargo, ese aviso no se envió porque los técnicos consideraron que podía generar confusión y que cada zona requería de una respuesta distinta, un criterio que además también respaldó la propia ministra de Defensa. En definitiva, dos maneras de hacer política dentro de un mismo gobierno, una que pone el foco en la gestión y en el servicio público, otra que antepone la confrontación y el rédito electoral, aunque estemos ante una tragedia. Lo positivo de todo esto es que el trabajo en equipo, esta vez sí, ha funcionado. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. León es la provincia más afectada por los incendios en las últimas horas en nuestra comunidad, especialmente en la comarca del Bierzo. Sin embargo, el fuego más devastador de los últimos años es el originado este fin de semana en Almería, donde ya se han confirmado 13 fallecidos, 6 de ellos identificados, 10 desaparecidos y más de 7.000 hectáreas quemadas. Hoy, una vez controlados los focos, los vecinos de la zona de los Gallardos han comenzado a regresar a sus casas de forma escalonada. Imagínense, allí se encuentran ahora con un paisaje desolador, de ceniza y totalmente de destrucción, y una vez más bomberos, Protección Civil, Guardia Civil y la UME y todas las fuerzas de seguridad del Estado han demostrado una coordinación ejemplar. También ha trabajado de forma conjunta el Gobierno central, la Junta de Andalucía y los alcaldes de la zona. Otra cuestión distinta es si tras esta tragedia será necesario mejorar los sistemas de alerta y evacuación. Pero al menos los representantes políticos, o una gran parte de ellos, han estado a la altura de las circunstancias. Laura Zembranos, buenas noches. Elogios mutuos entre administraciones de distinto color político. Buenas noches, José Luis. Hoy Pedro Sánchez ha acudido a la zona afectada por este devastador incendio en la provincia de Almería. Lo ha hecho junto al presidente de Andalucía, Juanma Moreno. Allí han reconocido la labor realizada por los diferentes efectivos para conseguir controlar el incendio. Esa es la situación actual, aunque se vigila al máximo para evitar que se reavive. Y mientras esa era la imagen de la mañana, unas horas después acudía el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien visitaba el puesto de mando del incendio de los Gallardos. No ha coincidido con Pedro Sánchez. Feijóo promete impulsar un gran acuerdo de prevención ante catástrofes naturales, una idea similar a la aportada por Sánchez horas antes, que junto a Juanma Moreno ha elogiado la buena coordinación entre administraciones. Subrayar esa unidad desde los alcaldes a la Diputación, la Junta de Andalucía y también el Gobierno de España, porque es lo que piden los ciudadanos y ciudadanas, y es además la mejor manera de luchar de manera eficaz contra estas crisis de protección civil. Agradecimiento a todas las administraciones que, como digo, hemos sumado esfuerzos, hemos sumado recursos humanos, materiales, con un solo objetivo, que ha sido apagar el fuego y sobre todo, evitar nuevas víctimas. Quien sí criticó al Gobierno sobre este tema hace unos días fue Miguel Tellado, que reprocha al Ejecutivo la falta de gestión. España necesita urgentemente un Gobierno central, centrado, única y exclusivamente en la gestión. Y eso es algo que se ha abandonado en la política española a lo largo de los últimos años. España necesita un Gobierno central, centrado en la gestión, porque hoy lamentablemente no lo tenemos. Y Óscar Puente contraatacó llamándole sinvergüenza por, dice, culpar al Gobierno de España del incendio de Almería, y añade: recortan los efectivos antiincendios que son de su competencia y no son capaces una vez más de mandar el mensaje de Es Alert.
Y precisamente sobre los incendios en redes sociales les hemos preguntado. Tan solo el 18% de nuestros votantes cree que las administraciones están preparadas para luchar contra los incendios, mientras que el 82% opina que no lo están y que por lo tanto faltan medios para combatirlos. Bueno, pues como ven hay un sentimiento casi de desprotección, ¿no?, ante este tipo de calamidades y de tragedias. Vamos a empezar por ahí, vamos a presentarles, estamos en el Dato de Madrid, como todos los lunes, a los contertulios que me acompañan esta noche. Chema Crespo, buenas noches. José Claver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Juan Malamed, buenas noches. Muy buenas noches. Juanma, ¿por qué crees que hay esta desconfianza con las administraciones en la lucha contra el fuego? Porque la gente no es tonta y la gente sabe, y lo que tenemos en España, que es una aceleración muy acusada de los grandes incendios en el periodo de mayor peligro, como es el verano, producida en gran parte, o en su parte mayoritaria, por el cambio climático, que va a más y contra la que estamos luchando con los medios de siempre. Con lo cual, tienes razón, ese 82% de personas que cree que no estamos preparados para combatir los incendios al nivel al que deberíamos. Esto es un pero asunto... para los políticos a veces el cambio climático es como una especie de parapeto, ¿no? Bueno, claro, como hay un cambio climático, los incendios son realmente ahora brutales, más que en años anteriores, pero lo que hay que cambiar son los medios. Precisamente. La situación es la que es, está afectando de manera brutal, pero claro, faltan recursos, ¿no? Claro, no puede ser una excusa, es todo lo contrario. El cambio climático tiene que ser un incentivo para actuar muchísimo más, porque las grandes catástrofes naturales en España se han triplicado desde que se han sentido más los efectos del cambio climático en los últimos 20, 30 años, las danas, por supuesto también los incendios, y estamos luchando contra ellas con medios más o menos adecuados a estándares europeos, pero insuficientes para lo que necesitamos, que es que en un momento en el que se van a multiplicar los incendios de alta intensidad, la coordinación entre autonomías, poder local y gobierno central sea perfecta, milimétrica, pero sobre todo abundante en medios y en efectivos. En el caso de Almería, la Administración Central le ha dado a la autonómica todo lo que ha pedido. No ha habido un problema de medios requeridos, pero sí que tenemos un problema de lucha en invierno contra los incendios, de preparar mucho mejor el verano, limpiando el monte, dedicando más dinero, metiendo más inversión pública, que es una inversión para que cuando no ocurran los fuegos, la gente, que no es tonta, entienda que hay veces que no ocurren porque el monte está en mejor estado de lo que lo tenemos ahora. Además, creo que es insuficiente el nivel de hidroaviones que tenemos, anfibios de alta capacidad para actuar en incendios tan potentes y agresivos como el que hemos vivido en Almería, y cada vez hay más puntos. Cuando uno se mete, porque eso es en tiempo real, en el observatorio de la NASA, que te dice cuántos incendios hay en España, hay días de 250, de 280, de 300 puntos incendiados en España, hay 20 o 30 o 15 o 10, dependiendo del día de la campaña de verano, que son incendios considerables, algunos de ellos como este ya monstruosos. Si eso lo tenemos monitorizado, tenemos que tener los medios para que, primero, no ocurra, como decía, y segundo, sea muy rápida la respuesta y muy potente. Y hasta ahora no lo hemos tenido. María, ¿qué te parecen esas imágenes que hemos visto y lo han reconocido de las dos administraciones, tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía, de normalidad institucional, de colaboración, de cooperación, que en otras tragedias no hemos visto? No sé si crees que esto va a durar un solo día o día y medio, que dentro de 3 estaremos hablando de otra cosa. Es que no lo sé. Bueno, yo sospecho que por el clima político no durará mucho, pero estaría bueno, ¿no?, que no hubiese una coordinación en una situación de emergencia como la que hemos vivido. Es que ha habido 13 fallecidos. Entonces, es que es decir, damos por normal cosas que debieran ser asumidas ya, ¿no? Y es noticiable. Pero eso es lo grave, que sea noticia, que se entienda que hoy Pedro Sánchez y Juanma Moreno trasladen los mismos discursos y los mismos mensajes, ¿no? Sí, pero no tiene mucho sentido. ¿Sabes qué pasa? Que empezamos la casa por el tejado. Es decir, aquí se está hablando de los efectivos que hay, de los medios, y efectivamente hay que luchar de una manera, digamos,
más decidida, ¿no?, contra los incendios forestales y contra todos los efectos del cambio climático. Pero estamos diciendo esto y al mismo tiempo estamos diciendo que no hay unos presupuestos generales del Estado en toda una legislatura. Es decir, los presupuestos generales del Estado es esa ley, probablemente la más importante que tiene un gobierno, que aprueba un gobierno, en la que dicen cuánto vamos a recaudar y cómo lo vamos a gastar. Es decir, cuáles son nuestras prioridades, de cuántos recursos disponemos y, teniendo en cuenta esos recursos, a qué cosas podemos dedicar cuánto dinero. Bueno, pues vamos a concluir una legislatura en la que no se han aprobado unos presupuestos generales del Estado. Es que hablar de todo lo demás a mí me parece que es dar una imagen fingida de la realidad, de lo que se está viviendo en España. Es una situación de excepcionalidad. No porque lo diga la Constitución, sino porque lo dice el sentido común. Es decir, es que un gobierno no puede gobernar sin presupuestos. Entonces, ¿de qué pactos vamos a hablar? Es decir, ¿cuánto tiempo lleva, Juanma, tú que llevas más el día a día, ¿no?, del Partido Popular, cuánto tiempo lleva el presidente del Gobierno sin llamar al jefe de la oposición y sin verse con el jefe de la oposición? ¿Cómo se puede plantear un pacto de Estado sobre no sé qué razón o cuestión si ni tan siquiera lleva más de 3 años, ¿no? Parece ser 3 años, ¿no? O algo. Yo creo que 2. Sin verse. Yo creo que está por los 3 años, pero bueno, 2 años y pico, sin ver al jefe de la oposición. Entonces, yo creo que es verdad que las buenas intenciones están muy bien, pero no tienen que ser tan fingidas, ¿no? La gente, yo creo que en sus casas reconoce la verdad y reconoce la acción decidida, o lo que es otra vez otro postureo más en el que estamos inmersos desde hace ya ni se sabe los años. Acabas de estropear todo el discurso. Toda la cordialidad. Diciendo que la colaboración. No te preocupes, que ahora lo arreglo yo. Por aquí es por donde tiene que ir el camino de nuestros políticos. Chema. Mira, José Luis, nuestro país es un país privilegiado en el sentido de que tenemos una enormidad de masas forestales que salpican todo el territorio nacional, y tenemos una obligación y un deber de explotación racional y al mismo tiempo de protección. Yo creo que, por hablar de fallos o de circunstancias, aparte de negacionismos de cambio climático absurdos, porque desgraciadamente las evidencias son las que son, daría la sensación de que no afrontamos de verdad los trabajos invernales en nuestros bosques. Es un espectáculo ver los despliegues aéreos, de helicópteros y de no sé cuántas cosas más, de todos los medios que un Estado moderno y un Estado potente como es el nuestro dispone, pero es que eso es carísimo, y eso es ya la actuación cuando el daño está hecho. No voy a decir con esto que haya riesgo cero de incendios, porque con esas masas forestales, con esa climatología que tenemos, con esa orografía que tenemos, pues eso puede suceder. Pero alguien tiene que afrontar, de verdad, no ya solo en el terreno discursivo, vamos a establecer el plan de gestión de nuestros montes, porque pueden estar definidos, pero no se afrontan los planes de gestión de los montes, que consiste en que al bosque hay que educarlo también. Yo soy un fervoroso medioambientalista y cómo no, y creo que el movimiento ecologista hace una tarea impresionante, pero también la gente que vive en esos entornos sabe qué hacer. Un ejemplo es la provincia de Soria, lo tenemos muy cerca en Castilla y León. Bueno, y en León mismo, y fíjate de dónde venimos. Ahora, cuando he visto incendio en el Bierzo, pero ¿qué se puede quemar allí? Todavía tenemos la imagen de las médulas arrasadas hace nada. Además, son fuente de riqueza y son fuente de empleo. En nuestra tierra, yo también colaboré algunas veces con mi pelín de demagogia con las centrales de biomasa. Claro, ¿qué son las centrales de biomasa? Son aquellas centrales que se nutren de los restos maderables y de los desperdicios que genera el monte. Claro, lógicamente eso tiene que hacerse pues en entornos donde haya masa forestal, porque si lo pones muy lejos, pues el coste que lleva el traslado, pues eso ya no lo hace rentable. Pero por lo tanto, el aprovechamiento como fuente de energía, que lo es, como fuente de riqueza, que lo es, como fuente de empleo, que lo es, como prevención ante lo que puede suceder y va a seguir sucediendo, me parece que ese es el gran... Te ponía yo el ejemplo de Soria, que me has entendido mal, como todo lo contrario, o sea, un lugar, una provincia, donde ese aprovechamiento se lleva haciendo desde hace muchísimos años y nunca suele haber ni un solo incendio. Sin duda. Y los ayuntamientos en eso,
pues van a tener y tienen su protagonismo. Y yo creo que es las claves, implicar a las administraciones en los tratamientos invernales, en la silvicultura, y de tener a los cortafuegos actualizados, los perímetros de los pueblos suficientemente despejados, etcétera, etcétera. Eso no es atentar contra el medio ambiente, eso es contribuir a evitar... De hecho, en Castilla y León ya por ley se tiene que... ya no solamente el casco urbano de los propios municipios, sino el perímetro tiene que estar limpio. Claro, claro. Todo en zonas de montaña. Juanma, le preguntaba a María cuánto va a durar este buen consenso, este buen rollito entre administraciones. Bueno, escuchábamos estos días a Óscar Puente llamar pedazo de sinvergüenza Estaba contestando, a Tellado. Bueno, pero una cosa es una crítica política que yo creo que quizá... pues no ha sido muy apropiada en ese momento, la de Tellado, y otra cosa es el insulto, a eso me refería yo también, igual que ha llamado hoy zoquete a Rajoy, que luego hablaremos, por cierto, del artículo de Rajoy en el debate. Que uno conteste a alguien que se equivoca, equivocándose más, claro, yo lo veo peor todavía. Lo veo peor todavía. Me parece una salida de pata de banco, la de Óscar Puente, impropia de un ministro. Un ministro no se puede conducir así. Un ministro no puede hablar así y un ministro no puede insultar a un rival político. Miguel Tellado creo que también se equivoca. Me parece que salir civilinamente a decir necesitamos un gobierno que gestione, hoy lo estamos viendo... No, perdón, eso es impropio de un partido de gobierno como el Partido Popular. Porque tienen prisa siempre por reaccionar ante todo, ¿no? En fin, espera un poco a ver cómo van las cosas, a ver cómo evoluciona el incendio, a ver si el gobierno actúa o no actúa. Enseguida quieren hablar. Es que me parece También que es había lo que salido la portavoz del PSOE hablando del Les Alert. O sea, quiero decir que hay muchas cosas... Sí, Al y final... estuvo mal, y también fue un gran error. Pero entonces... Es que yo creo que ha habido aquí dos niveles. Coordinación institucional muy buena, máxima cooperación, y un buen ejemplo, porque la institucionalidad sirve porque permea en la sociedad, y ver que los políticos, los representantes institucionales no se tiran los trastos a la cabeza, atempera también a la sociedad, aunque parezca utópico esto que digo, eso en un plano, y luego en redes sociales y discursivos ha sido un espectáculo bochornoso, con lo de pedazo de sinvergüenza, Tellado insinuando que había un problema de gestión en Almería, que no entiendo qué problema de gestión gubernamental va a haber si le han dado todos los medios que ha pedido, absolutamente todos los medios que ha pedido la Junta, y esta querencia que tienen ya casi atávica nuestros políticos a culpar al rival de entrada, de salida, esto es que el gobierno no gestiona y por tanto estamos al albur de cualquier chispa. Y el PSOE diciendo que no lanzaron el Les Alert cuando fue mucho mejor la respuesta que dieron, que es ir llamando uno a uno a todos los vecinos, porque el Les Alert está zonificado y puede que... Cada caso particular era distinto, cada uno tenía que evacuar o no evacuar y se lo tenía que hacer por caminos diferentes, no se puede mandar una alerta común para todos, hubiera sido mucho más ¿Qué altura arriesgado. Pero vamos a ver, ¿qué altura de Estado es esa? Yo niego, de intentar la mayor. zancadillar. Es que la oposición, de verdad, no podemos considerar que la labor de oposición es una especie de agresión política. Eso está bien en el clima de polarización en la que Pedro Sánchez quiere instalar a la sociedad, pero eso no es verdad en términos generales. La labor de oposición es fundamental. Claro. Está muy bien la conciencia medioambiental y yo además creo que es que hay que tener una conciencia medioambiental al margen del cambio climático, es decir, la protección del medio ambiente debe ser una cuestión que forma parte de nuestra cotidianidad. Y este gobierno, además, ha sido un gobierno que ha sido uno de sus pilares fundamentales la lucha contra el cambio climático, según han dicho ellos, ¿no? Pero claro, una cosa es lo que dicen, en términos políticos, y otra cosa es lo que hacen, Juanma. Una cosa es lo que tú estás diciendo, si tú quieres luchar contra el cambio climático y lo crees una prioridad, tú tienes que destinar recursos a la lucha contra el cambio climático, porque si no, es chau chau lo que estás haciendo. Y es un poco lo que está pasando. Lo vimos en Valencia con la Dana. Es decir, no se habían hecho las obras, no se habían acometido las obras necesarias para evitar aquel tsunami, aquella tragedia terrible que fue. Pero es que hacía 2 días, vosotros mismos en El Mundo habíais publicado, por ejemplo, el tema de los hidroaviones. Se le había dicho a los presidentes de las comunidades autónomas que hagan un uso, que se coordine, dosificado de los hidroaviones. Iban a tener 14 hidroaviones y resulta que la realidad es que afrontábamos esta temporada que se prevé muy difícil en el ámbito de los incendios forestales con 7 hidroaviones. Porque no había 14 hidroaviones. Y por tanto que los presidentes de las comunidades autónomas se coordinasen un poco, que hiciesen un uso, no sé muy bien, como ni que un presidente de una comunidad autónoma se levantase un día y dijese necesito un hidroavión.
O sea, Sí, quiero pero decir, los que ha pedido la entonces, Junta de y como Andalucía se eso, los han dado todo. esta vez. El plan estatal de emergencias para la lucha contra los incendios forestales es de hace más de una década. Si tú estás en la lucha contra el cambio climático, me parece que estas cuestiones las tienes. Entonces, yo creo que hay una diferencia entre lo que se dice y el eslogan político para quedar bien, porque hay causas que parece que hay que aceptarlas, ¿no? Porque es un modo de luchar contra el oponente político, aquel que introduce algún tipo de matiz, pero luego no se destinan en recursos suficientes. Y a mí me parece que la oposición, sinceramente, la oposición en cualquier país serio, en cualquier democracia seria, está para denunciar eso. Pero, María, y eso no es una agresión política. Lo que es una agresión política es llamar sinvergüenza a otro. Que yo no sé quién eso ha sí dicho, que me parece una agresión. Quién ha hablado de agresión política, pero en mi primer comentario al inicio he dicho que la gente tiene razón cuando han hablado del 82% de que no estamos suficientemente protegidos, porque efectivamente hace falta más inversión estatal y hace falta más inversión regional y más acciones locales, que es que hace falta por todos lados. Pero yo no he criticado a Alberto Núñez Feijóo cuando ha propuesto medidas de prevención. No, he criticado a Tellado por insinuar que esto, en un porcentaje, no sabemos cuál, de culpabilidad, deviene de que el gobierno no gestiona. Eso yo creo, no he hablado en ningún momento de agresión, pero eso creo que no es verdad, que sencillamente no es verdad. Lo que no puede hacer un ministro como Óscar Puente es contestarle con un insulto. Nada. O sea, no puede hacerle, igual que con Rajoy, que no le puede llamar zoquete, franquista, de todo, porque pierden la razón. Bueno, vamos a hablar de Rajoy, porque estas buenas palabras y gestos... No, pero eso yo quería solo decir, las cosas han funcionado. Ha habido colaboración. Sí, todos los medios se han puesto a disposición y significa que tenemos medios. Yo creo que en esto la crítica política que se puede hacer a todos y a quien está en la oposición es el derecho que le corresponde, que es dónde nos llegamos con las estrategias de prevención de los incendios, con las inversiones que eso necesitan y, por lo tanto, pues ese gran pacto... No lo quieren. Que se ha anunciado tres veces. O sea, Sánchez es que Sánchez es la tercera vez que anuncia el mismo pacto. Sánchez reta al PP a que se sume al Pacto de Estado contra el Cambio Climático rezando porque no lo haga, para podérselo echar en cara. Y Feijóo le propone el otro pero para no que no haya pacto, que no quieren pactar. Solo por una cosa, muy sencilla. Pactar. Pedro Sánchez ha tenido las mayorías necesarias, porque eran más, decía él, somos más. Salió al balcón y dijo, somos más. Y aquí se habló de un gobierno progresista. Bueno, pues han tenido las mayorías necesarias para hacer cualquier pacto, que no lo han hecho. Es decir, que la cuestión medioambiental para el Partido Socialista, como ha sido el feminismo para el Partido Socialista también en los últimos tiempos, es un eslogan electoral. No ha habido voluntad, no ha habido voluntad, tanto que no tenemos presupuestos. Creo que con eso es que yo creo que se concluye todo. Bueno, cuando tú no tienes presupuestos aprobados, permitidme que avancemos. No hay ninguna lucha posible. Coincido con vosotros que en estos tiempos de alta crispación política la tregua suele durar muy poco y los pactos pues no cristalizan. Pero hoy el nuevo foco de tensión no ha sido ni un caso de corrupción, ni una investigación de la UCO, sino un artículo de opinión de Mariano Rajoy. El expresidente, que estos días ejerce de cronista deportivo en el Mundial de Fútbol, ha publicado una columna que ha provocado un auténtico terremoto político. Duras críticas no solo del gobierno español, sino también desde Francia, donde casi todos los partidos políticos se han pronunciado contra él. Laura, vamos a recordar en qué lío se ha metido el expresidente Rajoy. Pues vamos a ver el artículo, o mejor dicho, la frase que ha desatado la polémica. Mariano Rajoy escribía después de la victoria de España contra Bélgica y se refería así a nuestro siguiente rival, que será Francia, en semifinales del Mundial. El expresidente elogia la calidad de Francia, dice que tienen una plantilla con un nivel altísimo, pero añade, eso sí, sin franceses. Estas palabras han desatado la polémica. De las reacciones ha sido la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Escribía, hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel, y añade que estos comentarios avergüenzan a España por ser declaraciones xenófobas y culmina para la semifinal, que gane el mejor y pierda el racismo. Álvarez, como ministro de Asuntos Exteriores, también se ha pronunciado. Quiero reiterar nuestra amistad a Francia y exijo al señor Feijóo que desautorice a Mariano Rajoy, que es un expresidente del gobierno de su partido, militante de su partido,
al medio digital que publicó ese artículo, que retire el artículo y que publique una rectificación dejando claro que no comparte en absoluto eso que se vehiculó y se expresó en ese artículo de esa manera. Y desde luego quiero dejar claro que no hay cabida en España para ninguna expresión de corte racista, de corte xenófobo. Lo cierto es que el artículo de Rajoy ha ocasionado multitud de reacciones también en Francia, donde lo consideran racista. Algunos de sus ministros, como el del Interior, asegura que es totalmente inaceptable y que solo hay una Francia, república en la que todos pueden encontrar su sitio, sea cual sea su origen. Además, la Embajada de Francia en Madrid dice que, intentando no entrar en la polémica, aporta datos. Todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los 3 que nacieron en el exterior son franceses también. Y desde el Partido Popular intentan quitarle hierro al asunto. Defienden que los artículos de Rajoy siempre suelen tener un toque sarcástico y que no tienen mala intención. Para jugar en la selección nacional de Francia hay que ser francés. Si no fueras francés, no podrías jugar en la selección nacional de Francia. Entendemos que una columna que todos ustedes saben también, igual que esta obviedad que acabo de decirles, una columna de estas que escribe el presidente Rajoy, son sarcásticas. Y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Sobre las joyas de Zapatero, hemos conocido que la Fiscalía y la Abogacía del Estado respaldan a la acusación liderada por el Partido Popular. Se oponen así a la petición del expresidente, que solicitaba excluir a la acusación popular de la línea de investigación sobre las joyas. Y sobre el caso Begoña Gómez, el juez Peinado solicita ahora a la mujer del presidente que justifique que en el viaje en el que ha acudido a la graduación de su hija solo asistió a ese acto. Recordamos que Begoña Gómez pidió la devolución temporal de su pasaporte para ir a este evento. Además, desde hoy, 5 magistrados estudian si la mujer del presidente se enfrentará a un juicio ante un jurado popular. La resolución no la conoceremos hasta dentro de unos días. Pues vamos a ver si Juan Malamez sabe lo que van a decir esos 5 magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid sobre la decisión del juez Peinado de mandar al banquillo a Begoña Gómez con jurado popular. No lo sé, no soy el 6º miembro de la audiencia, pero sí que tengo sentimientos encontrados con esto, periodísticamente hablando. Jurídicamente ya digo que no entro, porque es verdad que para este tipo de casos la ley te conduce hacia el juicio con jurado popular, pero en segundo término veo muy complicado encontrar a 10, 15, no recuerdo ahora mismo cuántos son, 12 personas con neutralidad suficiente y absoluta como para juzgar a la esposa del presidente del gobierno, nada menos. Además, de fondo, subyace un afán de encarnizamiento del juez Peinado clarísimo. Un juez que, si no ha hecho una investigación prospectiva, ha hecho lo que más se le ha parecido desde que yo sigo la actualidad, intentando por todos los medios encontrar algo, tirando del primer hilo, del segundo, del tercero y del cuarto, que además no pierde ninguna oportunidad en llamar la atención y en ser especialmente rigorista con la esposa del presidente, a la que ahora le dice que cuidado, que como no se limitase a ir a la ceremonia de graduación y punto, y si luego se fueron a un restaurante a celebrar, o si quedaron con unos amigos y esos amigos son representantes políticos, está haciendo un acto, es que, no sé, yo creo que hay, ya digo, un afán de encarnizamiento que no le hace mucho bien a la judicatura, porque yo soy de los que defienden fervientemente que en España no hay lawfare, no hay un lawfare generalizado en absoluto. Y sí que hay algunos jueces que, por lo menos periodísticamente, vemos que su labor es llamativamente conducida hacia el encarnizamiento. María, ¿tú haces esa excepción con el juez Peinado? No, a mí me parece... ¿Sabes qué pasa? Que si fuese un caso aislado, podrías pensar, bueno, no sé, esto que está hablando Lamet, pero yo es que el juez ha sido objeto del ataque más brutal que yo he visto en todos los años que recuerdo. Yo nunca he visto un juez al que se le ha acusado de forma tan gruesa
se le ha acusado de lawfare, de prevaricar, el gobierno, Pedro Sánchez, se han querellado Pedro Sánchez y su mujer contra el juez por prevaricación. Es decir, el caso de Peinado, claro, cuando hemos visto que además estaba la existencia de unas cloacas, ¿no?, que no solo iban contra jueces, ¿no?, contra este juez, contra la juez Viedma, sino que hemos visto contra periodistas, contra fiscales, guardias civiles, policías. Es decir, que había todo un entramado para atacar a todos aquellos, aquellas fuerzas, ¿no?, que de alguna manera estuviesen investigando o contando las investigaciones, como somos los periodistas. Bueno, pues a mí me parece un error brutal hacer hincapié en las decisiones del juez. Sinceramente, yo creo que cuando te han dicho de todo y han mandado a todos sus tentáculos mediáticos a decir de todo de ti, de tu familia, evidentemente de las posibilidades de ese abanico de garantías que tiene un juez para actuar, pero vamos, nos pasaría a Begoña Gómez y a cualquiera de los que estamos aquí. Es decir, si tú vas a un juez y le insultas, pues probablemente de todo el abanico de garantías que tiene un juez, dice yo voy a actuar. No, actúa siendo más riguroso. Es decir, mire usted, yo estaba de vacaciones, la persona, mi juez sustituto le dijo a usted que tenía autorización para viajar a la graduación de su hija. Muy bien, pues demuéstreme usted, acredíteme exactamente ese viaje. ¿Eso es ilegal? Absolutamente no. Probablemente de ese abanico, como digo, de garantías, está en el marco superior, claro, pero es que, en fin, es que el ataque que ha vivido la justicia en estos 8 años no tiene precedentes, pero no tiene precedentes ni aquí ni probablemente. Hablan mucho del trumpismo y de los ataques de Trump a la justicia, pero si no hemos visto una cosa igual desde Trump. Ese es el trumpismo ibérico que llamo yo, esto que estamos viviendo. La justicia no, entonces, no hombre, yo atacar a un juez. Todo ese tipo de ataques. No, si es que el juez está al margen. Otra cosa es que yo diga, oye, yo del margen del abanico de posibilidades, pues probablemente me voy a exigirle la máxima. Que no se lo hace solo a ella. Es decir, si tú vas, o cualquiera de los que estamos aquí, nos presentamos con esa chulería delante de un juez diciendo yo valgo lo que valgo porque soy quien soy, pues probablemente un juez, cualquier juez del mundo, tendría la misma reacción. Lo hizo desde el inicio. No. Llamó es que no hay Pedro Sánchez para que le dijera si era el esposo de Begoña Gómez. Pidió una tarima para estar por encima del ministro que se le ha dicho que Bolaños. Estaba prevaricando por investigar. No le permitió declarar por escrito, como es su derecho perfectamente. El juez Peinado, que a la esposa del presidente del gobierno ¿Y qué pasa? le ha apuntado a quitarle el pasaporte para que no viaje a una cumbre de la OTAN, bueno, que por cierto se va de vacaciones sin avisar que se iba, no pasa nada, y su sustituto también dijo que no, con la peregrina excusa, que para mí no se sostiene de ninguna manera, de que Turquía, por cierto, vaya piropito a Turquía mientras estaba organizando una cumbre de la OTAN, no tiene las garantías penales y policiales que puede tener un socio como Reino Unido, un socio europeo más homologable, y que por tanto se puede fugar en una cumbre de la OTAN porque los policías que la acompañan reciban una orden superior. Aquí pero en este país se ha fugado el expresidente de la Generalitat. No, es conspiranoia no, que aquí es que mira, vamos a ver. O sea, la mujer del presidente del gobierno se fuga en la cumbre de la OTAN y deja a Sánchez hundido en las elecciones y en las elecciones, por favor. Nosotros vamos de lo histórico a lo histórico hasta lo histórico final. Encuestas. Cada día nos levantamos con una noticia histórica en este país. ¿Tú de verdad crees que se podría haber fugado en la OTAN? No, yo lo que sí sé es que en España se ha fugado el expresidente de la Generalitat y no una, sino 2 veces, delante de las narices de todos los españoles. Total. Entonces, quiero decir que esto de cómo es posible que se fugue aquí, bueno, yo ya no pongo la mano en el fuego por nada. Yo creo que tendría que haber dejado que se fugase. Tenía el afán de huir de la justicia y Begoña Gómez, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ahora son 5 jueces de la Audiencia Nacional, Provincial de Madrid los que van a decidir si asientan en el banquillo o no, Chema. Por tu olfato, ¿qué crees que va a ocurrir? Ya no hablamos del juez Peinado, que quizá, pues él quiere, ¿no?, que llegue hasta el último extremo, ¿no? Pero estos, desde la Audiencia Provincial de Madrid, ¿te da más seguridad? Pues no lo sé. Lo digo a ti porque tú has defendido a Begoña Gómez en algún momento aquí en esta tertulia. Pues bueno, claro, yo defiendo a quien creo, a quien quiero y sobre todo creo que tengo perfecto derecho a opinar, y eso que todavía no he dicho nada, de los métodos y los procedimientos que se siguen. Porque aquí, José Luis, desde mi punto de vista, si ya lo de menos es el juicio y la conclusión final del juicio, si el objetivo, el señor Peinado fundamentalmente, y seguramente con la colaboración de otros, ya lo ha conseguido.
ya lo ha conseguido. Es decir, es someter a una persona al escarnio permanente por mis santas narices. Y el último, pues es el de hoy, ¿no? O sea, yo creo que el señor Peinado no sepa que los pasaportes hoy día ya no se les pone el sello, ¿no? Sino que van ahí entran por el circuito telemático. Lo sabe, pero no Oye, ha dicho perdona un momento que yo no... Hoy, mira, es el último día que voy a estar aquí y no me voy a alterar. No, pero no para siempre. Te vas de vacaciones. No para siempre, Chema, te ruego que no me interrumpes, que yo te he escuchado atentísimo. Siempre hubo clases, ¿eh? Hay gente que se va prontito de vacaciones. Bueno, sí. Atentísimos. Los de mediados de julio son los que viven bien. O sea, esto ha sido un escarnio permanente. Yo verle al señor Peinado en burladeros o en barreras de plazas de toros en determinados sitios, en horario taurino, ¿no? Con sus pulseritas, sus amigos y tal, yo no podía evitar pensar que le estaban jaleando cada una de las diligencias que ordenaba para esta señora. No he podido evitarlo pensar, porque y he observado fotografías, y he observado vídeos. O sea, este señor es un señor feliz porque como consecuencia de lo que queramos. Lo que estás diciendo, Chema, es grave, ¿eh? Estás hablando de prevaricación clarísima, ¿no? Eso lo estás diciendo tú. Hombre, estás diciendo que le estaban diciendo en la plaza de toros lo que tenía que hacer y decir. Eso lo estás diciendo amigos tú. Del Partido Popular. Eso lo estás diciendo tú. De mi boca no ha salido. Ahora, que le estaban jaleando, ya te digo yo, ole tus huevos, Peinado, a por ella y a por ella. Pero si es que eso no hace falta ser el más fino analista para saberlo. Como le jalean a Óscar Puente para que diga sinvergüenza, claro, lo mismo. Que pase el siguiente. Bueno, pues venga, vamos por el siguiente. Pues no me da la gana. No, pues sí. No me da la gana. Ahora sí me da la gana a mí, porque soy el director de este programa. Esta instrucción es una puñetera vergüenza. Bueno, ya lo veremos, ¿no? Ya lo veremos. Dos, no es posible que cada hito de la instrucción se traslade como que fuera ya poco menos que la sentencia. Era imprescindible que el señor Peinado hoy sacara pecho diciendo, y ahora que me diga a ver a dónde ha ido, esa diligencia es imprescindible hacerla pública, por lo tanto. No sé cuál va a ser el resultado final, José Luis, no lo sé, pero aquí se ha sometido a escarnio público permanente en lo que es una instrucción. Y luego, además, escuchando con muchísimo interés a María Claver, si es que además me has iluminado. O sea, que este señor es un ser humano, no es Dios, es un juez, por más instructor que sea, y como se han hecho cosas de él o se han dicho cosas de él, él se está vengando. Pues viva la justicia vengativa. Justo antes de jubilarse, que hay que decirlo. Bueno, quiero hablar de otro asunto y quiero preguntarle también primero a Chema. Que le quiero contestar. Ahora sí, queda mucho debate todavía. Quiero que hablemos de Zapatero. Chema, ya sabes que siempre que vienes aquí intento buscar la noticia y hoy la hay. Fíjate que él quiere apartar a la acusación popular, liderada por el PP, las piezas de las joyas, pero bueno, la Fiscalía, como veíamos antes, y la abogacía se han opuesto. También ha intentado la nulidad general del caso de Plus Ultra y ha pedido que se paralice la inspección de Hacienda tanto a él como a su familia. Como persona muy cercana a él que eres, digo yo que si no tuviera nada que esconder, todo esto podría haberlo evitado. Eso lo dices tú y tus razones tendrás. ¿Y tú qué opinas? Pues que uno, cuando se ve sometido a un procedimiento judicial de esta envergadura y de esta solemnidad, utiliza los resortes jurídicos que estén a su alcance para que el proceso no avance, independientemente de si tiene algo que ocultar o no tiene nada que ocultar. Uno asiste a un tribunal de justicia y el derecho te ofrece todo tipo de posibilidades para que en cumplimiento de la norma pues pongas todos los... Ese es el oficio de los abogados. Te iba a decir que sí es habitual que esto ocurra en tantos casos, pero claro, es verdad que habitual no es porque nunca un expresidente del gobierno ha estado imputado o investigado. Y por lo tanto, yo también lo he dicho aquí y lo reitero, y yo creo que ahora ya se va a demorar algo más, está en un procedimiento judicial, pero al mismo tiempo hay una pulsión política en torno a su figura, que él de momento pues ha dejado a un lado, pendiente, me imagino, de ver cómo evoluciona el procedimiento judicial, porque claro, éramos muchos, todos, ¿no? De, oye, creemos en ti, dinos... Se está desinflando ese apoyo. Yo no lo he detectado, pero él, por si acaso, sencillamente, serán instrucciones además de su abogado. Yo soy un profesional del derecho
yo te voy a hacer la defensa que mi capacidad me otorgue para hacerte la mejor defensa, no me distraigas con declaraciones, políticas. Ahí es verdad que se equivocó en ese primer vídeo que mandó a los medios de comunicación, diciendo que iba a hablar enseguida con... Claro, es verdad que hablamos de casos complejos, judiciales, y seguramente el abogado le haya recomendado que se aparte porque hay mucho que estudiar y que juzgar. María, le decía a Chema, ha querido anularlo absolutamente todo, que no se investigue nada. Insisto, si no tuvieras nada que esconder... Yo creo que es que él ha enterrado, decía la de la pulsión política, él ha enterrado al personaje político hace mucho tiempo. Una vez decide que, por ejemplo, en el asunto de las joyas, que cuántos días hace ya que dijo que tenía que dar esa explicación y todavía no ha llegado. Una cosa tan sencilla, quiero decir que saber de dónde vienen unas joyas, ¿no? Y fechar unas joyas y explicar a un juez que si te lo ha solicitado. Y al que has pedido más tiempo, además, precisamente, para buscar los datos, ¿no?, que avalasen tu posición. Bueno, pues el día que él plantea que esto está prescrito o que está ya apuntando a que el personaje político de Zapatero ha muerto. Cuando hemos visto las agendas de Zapatero y cuando estamos conociendo todo esto, el personaje político de Zapatero está enterrado ya. Es decir, ya no tiene ninguna capacidad de resurgir. Es decir, estamos viendo un presidente del gobierno que ha estado en el marketing y en el negocio y en el business y ya está, y no hay otra cosa. Entonces, quiero decir, las agendas son medianamente claras. Aquí hay cuestiones, luego vamos a ver... El marketing, el negocio y el business, mientras sea legal, no hay ningún problema. Bueno, legal, pero hemos visto que hay una simbiosis... Se le va a juzgar por temas posiblemente... No, y que hay una simbiosis... hemos visto muchas cosas, quiero decir. Hemos visto que esta imagen que se nos había vendido de él como una persona que era un luchador de la izquierda exclusivamente sin ningún interés económico no es cierta. Es decir, que había negocios y había negocios que son cuestionables. Ya no te digo que tengan relevancia penal, sino que son cuestionables. Es decir, tú ves sus agendas, que es verdad que se han filtrado, y las agendas de una persona que además había una simbiosis entre el gobierno y él, porque veíamos reuniones con el gobierno y automáticamente con empresas. Con el señor Álvarez, que salía tan estupendo aquí, prácticamente era su jefe de gabinete, el señor Álvarez de Zapatero, porque después iba a haber empresas como Huawei o empresas que directamente impactaban en nuestra política exterior. Es decir, hay una simbiosis y, por supuesto, en el caso de Plus Ultra, no solo se está investigando a Zapatero, es que para que Zapatero pudiese interferir en ese rescate de Plus Ultra, hay un Consejo de Ministros que tuvo que autorizarlo. Entonces, quiero decir, ya no es solo que él esté enterrado políticamente, sino cómo puede arrastrar al gobierno. Y yo creo que Zapatero es ahora mismo una bomba de relojería para el propio gobierno. ¿En qué está? Pues no lo sé. ¿Cuánto tiempo va a poder aguantar en esta situación? Tanto él como el gobierno. Yo creo que según vayan avanzando las investigaciones, en fin. Pero yo sigo escuchando, Juanma, al propio presidente del gobierno defendiendo... Pero si depende de él, claro. Zapatero, quiero decir... No estoy notando, es verdad que hubo un comité federal donde apenas se habló de él, parecía como que, bueno, ya le están dejando solo, pero las últimas declaraciones de cada uno de los ministros sigue siendo la misma. Sí, Pedro Sánchez ha decidido cerrar filas en torno a Zapatero, hablan muy a menudo el expresidente y él, y está dando la impresión de que tiene confianza plena en Zapatero. La realidad en Moncloa es otra, y esto es información. En Moncloa creen que les está haciendo mucho daño, por no dar explicaciones y por tener a una parte muy notable de la izquierda en vilo. Yo coincido con María en que la figura de Zapatero no se va a restablecer. No se va a restablecer por muchos motivos. Si él de primeras hubiera dado explicaciones más o menos convincentes, o que por lo menos alguien a quienes creían en él les hubiera dado la oportunidad de aferrarse a ellas, pero es que no dio ninguna. Ha dedicado toda su defensa básicamente a intentar anular el procedimiento. Yo recuerdo que esto lo adelantamos en El Mundo el 3 de junio y se enfadaron mucho porque estábamos desvelando que eso es lo que iba a hacer, y buscar la nulidad. Él no cree en el lawfare, por cierto, dice que no lo hay, que simplemente que la UCO tiene una convicción, que la UCO y la UDEF tienen las convicciones que tienen sobre él y que él va a intentar luchar contra ellas, pero ha contratado a un catedrático en Derecho Procesal y penalista, muy buen penalista y bastante buen procesalista también, que se está dedicando a intentar buscar la nulidad, porque si se siguió la cadena de custodia de los mensajes desde Estados Unidos aquí, cuando encuentran el teléfono de su socio, del dueño venezolano de Plus Ultra, o por vulneración de derechos fundamentales, etcétera, 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 está intentando salir de rositas, sabiendo que su figura política queda quemada. Luego están los hechos, digamos,
periodísticamente acreditado y que realmente a ver si quedan acreditados, y es que el señor Zapatero trabajaba para Análisis Relevante y Análisis Relevante para Plus Ultra. Sergio Sánchez, que era el dueño del 25% de Análisis Relevante, ex del CNI, para más señas, elabora 15 informes. Por esos 15 informes le dan 18.000 euros. Por esos mismos 15 informes a Zapatero le dan casi 500.000. Y a sus hijas, por maquetarlos, ponerles gráficos y enviarlos, que no se sabe por qué, lo enviaban sus hijas, o sea, formaban parte, digamos, de la empresa, del núcleo de la empresa, a sus hijas 200 y pico mil euros. Ahí el juez cree que hay encubierta una comisión y que el señor Julio Martínez Martínez, podría ser su testaferro. Eso es muy grave. Dicho esto, después de la última sentencia del Supremo, en la que mete 24 años a Ábalos y al señor Aldama lo deja fuera, el incentivo no es que sea bestial, es que es único. El incentivo es único para Julio Martínez. A Julio Martínez el Supremo le ha dicho, o cantas o estás empurado, porque lo entienda todo el mundo. Y yo creo que eso, pero fíjate, el paso de los días podrá acabar pesando. A la gente que nos está viendo, bueno, el público de Cuestión de Prioridades está bastante bien informado, pero en la calle nadie sabe quién es Julito Martínez, nadie sabe qué es Análisis Relevante. Eso sí sabe todo el mundo, que le registraron en su despacho unas joyas de valor, bueno, incalculable. Él habla de 30 a 40.000 euros, al final son 1.200.000, 1.000.000. Pero no el valor de mercado, no el valor de mercado. Claro. Y ese es el daño de Zapatero en estos momentos y posiblemente también del Partido Socialista, Chema. Sí. Bueno, creéis que vamos con el Mundial de Fútbol, pero no vamos a hablar de fútbol ni de la semifinal ni nada de eso, que aquí hablamos de otras cosas. Pero sí os quiero preguntar si creéis, María, que Rajoy es racista, o esas palabras desafortunadas, porque han sido desafortunadas, o le ha faltado rigor, se han exagerado completamente, llegando incluso a ministros del gobierno francés a criticarle. A mí vamos a ver, que son desafortunadas no es una cuestión opinable, ¿no? Yo creo que él sale de la política tan harto que ha perdido la sensibilidad de esto de la información y lo que es noticiable y no es noticiable, o a lo mejor lo ha hecho aposta, no lo sé. Yo creo que no. Yo creo que es que directamente. Es que uno puede cometer un error cuando habla, pero cuando está escrito, claro, que lo revisas y que te revisas. Bueno, a mí me parece que son inapropiadas. No sé si yo, vamos, lo hubiese dicho públicamente, no sé por qué él no dice nada. En cualquier caso, no sé qué me parece más absurdo. Si las palabras de Rajoy, inapropiadas, o todo lo que se ha montado después. O sea, que es kafkiano. O sea, es decir, porque mira, que los ministros franceses en la situación que tiene Francia pues sobreactúen bien, pero ver a Álvarez o ver a todos nuestros ministros o al presidente del gobierno haciendo una cuestión de Estado, este tema de verdad es desalentador, para mí es desalentador, porque dices, estábamos hablando de la lucha contra incendios, estábamos hablando de la sanidad, de la educación, de cómo está, y de repente se hace una cuestión nacional de que es que Rajoy haya dicho una cosa que es inapropiada, de verdad que lo pienso. ¿Es racista? Bueno, eso no es racismo, en todo caso sería xenofobia. En cualquier caso, bueno, es que hablamos de jugadores que son negros. Digamos. Ya, pero que sean negros, ¿no? Él está hablando de Francia. Puede haber esa dualidad de sean negros cosas, o blancos. O sea, eso no es racismo, en todo caso es xenofobia. Y para ser un xenófobo o ser un racista, tienes que tener una cierta trayectoria. Hombre, Rajoy no es una persona que se le conozca por ser una persona especialmente racista. Entonces, hacer esta sobreactuación a mí me parece bastante ridícula, sinceramente. Lo entiendo en la parte de los ministros franceses, porque lo tienen que hacer, es su obligación defender a sus jugadores y además defender Francia en ese sentido, pero vamos, por parte del presidente del gobierno y de todo lo que hemos visto esta mañana, a mí me parece que, no sé, parece como que intentan buscar un balón de oxígeno en cualquier cosa, ¿sabes? Hablábamos antes de que la oposición intenta tocar pelota en cualquier momento, pues esto es igual, a ver cómo buscamos un balón de oxígeno después de tanta corrupción. Bueno, pues esto nos lo ha brindado Rajoy hoy, pues bueno. Pero es que, José Luis, es que has hecho la pregunta más correcta posible. ¿Es Mariano Rajoy racista? No. No. Mariano Rajoy no es racista. ¿Ha hecho Mariano Rajoy un comentario racista? Pero no es una pregunta que se me haya ocurrido a mí, es que lo ha dicho el ministro Álvarez. No, claro, por eso, es que hay que distinguir. Pero que no es racista, ser racista no es o haber hecho un comentario no que es racista. Porque no es racista. Es un comentario racista. Es xenófobo, pero no es racista. No tiene ningún móvil al extranjero ese comentario. Es que... No, sí, claro. Lo que dice es que no son franceses. Él dice que Francia juega sin franceses
Sin franceses, pero porque son de segunda generación o están nacionalizados, entonces es lo que está diciendo él. Negros de proveniencia No, hombre, sí, bueno, eso que lo africana, aplicas tú. hijos de inmigrantes, cuando son todos nacidos en Francia, todos menos. Bueno, de 26 creo que han dicho 23. La embajada, 23 son franceses nacidos y otros 3 nacionalizados. Si hubiera hecho el chiste con Marruecos, donde 21 de los 26 no han nacido físicamente en Marruecos, pero son marroquíes. Bono, el portero, nació en Canadá, Hakimi nació en Getafe. O sea, son personas que simplemente han elegido naturalizarse marroquíes para jugar al fútbol. Pues se habría entendido como una broma. Pero en Francia no puede ser una broma eso. Cuando decía Borja Semper, es un comentario sarcástico. ¿Sarcasmo de qué? ¿De qué? Pero vamos a ver. ¿Cuál es el trasfondo irónico o sarcástico de eso? Lo que está diciendo es que jugar con hijos de inmigrantes negros africanos no jugar con franceses, y que Francia, cuando jugaba con Platini, hijo de italianos, o con Luis Fernández, hijo de españoles, sí eran franceses. Pero a ti, Juanma, y eran blancos. Juanma, ¿a ti te encaja? Esos dos eran blancos. ¿Te encaja que Rajoy diga estas cosas? No, pero a mí no, ¿eh? A mí me ha es que hay una sorprendido cosa bastante, muy importante que decir. Estabais diciendo, cuando uno escribe, se da cuenta y tiene que ser cuidadoso con lo que ha puesto. Yo una vez le pregunté, en la presentación del libro de Esteban González Pons, me acuerdo, sobre sus artículos de la Eurocopa, hace 2 años creo que era. Y me dijo que él no escribe, que él manda un audio. Él manda un audio con sus reflexiones y eso quiero creer que es lo que le hizo ahí, a lo mejor, imagínate, que quería decir, no lo voy a justificar, pero que a lo mejor quería decir, juega sin 8 apellidos franceses, no sé, lo que quiera decir, si es que da igual, el error es indudable. Pero que tampoco... Y lo dicta, y entonces hay alguien que lo edita y no lo ve. Si es que sigue dictándolo, si es que sigue haciéndolo en audio. Dicho lo cual, sea en audio, sea escrito, o sea por paloma mensajera, tiene que salir hoy a pedir perdón, rectificar y decir, pues claro que no quería decir esto racista, se ha malinterpretado porque yo lo hice mal, lo rectifico. Ya está, no pasa nada. ¿Pero por qué? Si tú no eres racista, no tienes empacho en aclararlo, que no lo eres. Sí, no pasa nada y el debate termina, claro. Chema. Pues... ¿A ti te parece...? Cuidado que se te cae el micrófono, pero bueno, con tu voz potente se te va a escuchar igual. ¿Es exagerado toda esta polémica o no? Bueno, cuando el gobierno francés y ministros del gobierno francés se dan por ofendidos, esto no es ninguna broma. Que luego aquí miembros del gobierno de España digan, esta es la nuestra, pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, hay que reconocer ambas cosas, sí. Claro, oye, no haberlo hecho. Pero claro. Bueno, es que además, puestos a echar una mano, claro, es que hoy el PP y Vox han votado en contra en el Congreso de los Diputados de ratificar el Tratado de Amistad y Cooperación con Francia. Bueno, pues haciendo amigos, ¿no? Haciendo amigos. Yo no sé, no me entra en la cabeza que el señor Rajoy sea racista, no me entra. Yo personalmente lo conozco, no lo es. Pero claro, sucede también que uno debe extremar la prudencia en los comentarios que hace. Usted ha sido primer ministro en el Reino de España. Usted sabe que ahí hay unas circunstancias en Francia que son de extrema complejidad. Es que usted hoy ha dicho lo mismo que dijo Jean-Marie Le Pen hace 25 años con la foto de toda la selección francesa negros y él decía que estos no son franceses. Por lo tanto, las gracietas o las meteduras de pata que el otro entiende que son ofensivas, yo creo que Rajoy tiene el arte suficiente para haberla sacado ya, la pata. A medida que van pasando las horas, pues cada vez la oportunidad es menor. Pero claro que ha sido un comentario absolutamente inapropiado, inadecuado, y tienes que saber a quién te diriges. Pero yo creo que para considerar, yo que estoy de acuerdo contigo, Chema, yo creo que para considerar algo racista, o sea, quiero decir, bueno, racista desde luego, insisto, es que no es. Lo que le está hablando es que son de segunda generación, o sea, son franceses de segunda generación, pero esto es un hecho, o sea, quiero decir, es que no se puede, o sea, otra cosa es que lo hubiese hecho acompañado de eso. Ha dicho textualmente que no son franceses. Que no son franceses. Eso es lo que ha dicho. Eso es, bueno, pero lo que todo el mundo entiende antes de lo políticamente correcto nos cayese a plomo es que son franceses de segunda generación. Luego tú puedes decir, pues mira qué bien, que dale, éxito ha de dicho que no son franceses. Puedes decir,
pero que me parece, de verdad, montar un show, vamos a decirlo, con este tema. Bueno, el que, show lo han insisto, montado los que se han Francia sentido ofendidos, que son el gobierno francés. ¿Qué quieres que te diga? Francia está como está y los ministros hacen lo que corresponde, tampoco de forma exagerada. Han sido más exagerados los nuestros que los franceses. El ministro francés no puede no salir a combatir eso. Claro, pero bueno, que han sido, tiene que hacerlo y mucho más cuando no jugamos la semifinal. vamos, yo te digo, bastante más exagerado el señor Álvarez esta mañana que los ministros franceses. O sea, pero porque ha cogido el rábano por las hojas, porque sabe que hay unos acuerdos de PP y Vox, que Vox es un partido que tiene y que han votado en contra y andan boicoteando todo lo que pueden relaciones exteriores del Reino de España, y hoy en concreto han vuelto a votar en contra del Tratado de Amistad con Francia, que creo que nos interesa. Bueno, no vamos a generar más tensiones, que mañana es el partido y los hinchas de unos y de otros. ¿Pero jugamos tenemos con que franceses o no son franceses? Jugamos con franceses, sí, eso hay que dejarlo claro. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta seguimos hablando de otros asuntos de actualidad. Bueno, hoy han arrancado en las Cortes de Castilla y León las comparecencias de los consejeros para dar a conocer las principales líneas de sus departamentos para esta legislatura. El primero ha sido el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, de Vox, que garantiza la exclusión de los irregulares de las prestaciones y servicios sociales, salvo urgencia vital, y defiende además que ser tierra de acogida no significa que quepa todo el mundo en Castilla y León. Laura. Sí, insiste en que las plazas de acogida están saturadas y anuncia que la Junta priorizará la cooperación con aquellos países que colaboren en la repatriación de menores en situación irregular. Daremos prioridad en la cooperación internacional a aquellos países que colaboren con Castilla y León en la repatriación y retorno de menores en situación irregular. No habilitaremos nuevos centros de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura, ni ampliaremos plazas en los existentes. Un solo menor en situación irregular, uno solo, ya desborda la capacidad de acogida de Castilla y León. Después de escuchar al consejero, los partidos de la oposición han criticado el discurso. El PSOE dice que la desregulación implica desproteger al ciudadano. Motosierra, deriva y sálvese quien pueda. Desguace competencial más desregulación. Estamos seguros de que esta consejería se va a convertir en la consejería de la desprotección. ¿Qué quiere? ¿Cerrar los servicios públicos el señor Pollán? A lo mejor es que eso es lo que busca. Eso ha sido por la mañana en las Cortes, y ya por la tarde turno para la vicepresidenta segunda, con competencias en vivienda, territorio e igualdad. Blanco asegura que la igualdad entre hombres y mujeres es un compromiso irrenunciable. Quiero proclamar con absoluta claridad nuestro firme compromiso con la lucha contra la violencia machista. Seguiremos reforzando los recursos y medidas de apoyo a las mujeres víctimas de violencia machista y a sus familias. Y la oposición en este caso critica que las competencias de Isabel Blanco no tengan rango de consejería, y por ello creen que el peso de estas políticas será menor. Cuando uno quiere de verdad dar prioridad a una política pública, lo primero que tiene que hacer es darla una consejería. Hubiera estado muy bien, por ejemplo, que la vicepresidenta segunda hubiera sido consejera de Igualdad, Vivienda y Ordenación del Territorio y vicepresidenta segunda. Ahí sí hubiera situado estas tres políticas en el núcleo central de la acción política del gobierno del señor Mañueco, pero no ha hecho eso. ¿Y por qué no ha hecho eso? Porque se trocearon Castilla y León, pim, pam, pum, pum. Y otro de los temas de actualidad es la financiación autonómica. Las comunidades ya han recibido el borrador del acuerdo para modificar el modelo. Desde el Partido Popular lo critican. Le queremos decir al señor Martínez que no toque de oído, que realmente la financiación está ya escrita negro sobre blanco y perjudica a Castilla y León. Nos parece inaceptable que defienda como una música que suena bien esa propuesta. Y yo le diría al señor Martínez que no sea desleal con esta comunidad. Si el señor Martínez de verdad quiere apoyar a Castilla y León, tiene que decir claramente que se retire esa propuesta. Otra vez la financiación. Otra vez con las mismas mentiras. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el 29 de julio, algo tan importante para todos, 29 de julio, para que, como sucedió con las elecciones generales, se haga en una
coyuntura de una España que está fuera de juego. Y yo a eso le llamo traición y ser trilero. Bueno, tenemos fuera de juego porque está la gente, la mayoría de vacaciones. Juanma, ¿qué te parece el hecho de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es una reunión donde van todos los gobiernos de las comunidades autónomas para hablar de ese futuro modelo que lleva desde 2009 sin reformarse, se celebre eso, un 29 de julio? ¿Es una forma de taparlo? ¿Hay algo que tapar? ¿Sabes lo que pasa? Que el Consejo de Política Fiscal y Financiera da igual el día que se celebre, el día 29 de julio, ya son minutos de la basura del curso político, ¿eh? Eso sin duda. No creo que eso sea una traición, como dice Ayuso. Yo la palabra traición la reservo para cosas más graves. Pero desde luego es un trampantojo, sí, es una cosa que no lleva a ningún sitio. El Consejo de Política Fiscal y Financiera en sí puede aprobar una propuesta, pero luego hay que llevarla al Parlamento, hay que llevarla al Congreso y ahí no hay apoyo. De las 15 comunidades autónomas del régimen común, 14 están muy en contra, no en contra, muy en contra de darle un sistema con principio más o menos de ordinalidad y financiación singular a Cataluña. Lo que hay es un problema de funcionamiento del propio Consejo Político Fiscal y Financiera, por el cual Hacienda tiene el 50% de los votos, con que una autonomía esté de acuerdo, 50+1, Cataluña claro, se aprueba. Y esa es la perversión. Que se pacte con una sola comunidad autónoma un nuevo modelo que beneficia fundamentalmente a esa sola comunidad autónoma y que se apruebe con los votos del gobierno y esa comunidad autónoma. Eso no es equidad, eso no es progresismo, eso es privilegio. Privilegio y ordinalidad y progresismo son cosas que chocan bastante. Estoy muy de acuerdo con lo que dice el señor Emiliano García Paje. Creo que hoy su consejero ha hablado de chantaje. Estoy de acuerdo en que hay cierto chantaje en obligar a las autonomías a, si quieres ganar más dinero, si quieres recibir más financiación, tienes que pasar por el aro de un traje a medida para Cataluña y del principio de ordinalidad que no se compadece con nuestra tradición democrática. Y un último apunte, también es intolerable de todo punto e impropio en él que el señor Salvador Illa diga que son malos españoles, como he dicho hoy, malos españoles quienes critican el modelo de financiación. Hombre, por favor. Pues claro, María, Chema, ¿en qué lugar nos deja comunidades como Castilla y León un modelo de financiación que sabemos que ya está previamente pactado ni siquiera con Cataluña, con Junqueras, que no ha sido con la Generalitat, sino con alguien que está ajeno a la institución del gobierno? El viernes estará en Madrid Junqueras, que tiene un desayuno de estos del Foro de la Nueva Economía y él está con ganas de explicarse por el territorio en relación con lo que implica la propuesta de nuevo modelo de financiación. Claro, hombre, pero que tenga que dar las explicaciones Oriol Junqueras para convencer al resto de los territorios, bueno, esto ya lo nunca he visto, Chema. Él también tiene derecho a dar su opinión sobre las cosas, ¿no? Pero en Cataluña, porque en el resto no le van a atender. Bueno, o sí, ahora ya sí. Ya lo dudo. No, pero vamos, si... ¿En representación de quién? Quiero decir, Oriol Junqueras va a dar explicaciones al resto de territorios, ¿en representación de quién? Él es el líder de un socio preferente del gobierno, ¿vale? Y además él es un ciudadano que puede transitar por el conjunto del país. Por supuesto, como nadie quiera. se le impide. Y si ya te pones tú también aquí a decir qué explicaciones va a dar el señor Junqueras, por las que estime oportunas. Otra cosa será cómo las reciban los ciudadanos o cómo las entiendan los ciudadanos o no. Cierto es que con este nuevo modelo, con esta fórmula de nuevo modelo de financiación, hay más dinero que nunca para el conjunto de las comunidades autónomas. Cierto es que se blindan cuantías, que se blindan derechos, que se blinda protección. Cierto es. Yo creo que nos vamos a ir de la legislatura, y no sé por cuánto tiempo, sin conocer el modelo de financiación del Partido Popular. Yo no lo conozco. Si aquí algunos de los que me acompañáis conocéis el modelo de financiación del Partido Popular, pues yo estaría encantado de verlo y de estudiarlo. Bueno, pero también te digo una cosa, el modelo de financiación del Partido Socialista no es el de Paje, no es el de Barbón, seguramente tampoco. Bueno, es el modelo de financiación. Hay muchos modelos de financiación. Estoy contigo que cada comunidad autónoma no tiene nada que ver. Valencia, los intereses de Valencia con Castilla y León. José Luis, que no somos nuevos ninguno, que yo tengo hay muy un debate interno dentro del Partido Socialista. Bueno, claro. Y dentro del Partido Popular hay un debate extraordinario porque hay muchos que les encantaría. Bueno, dentro del Partido Socialista tampoco es que haya mucho debate, te lo digo. Paje. Bueno, ya, pero eso estaba es un poco de en broma. contra de la ordinalidad
Todos a una, hasta que la ordinariedad era el peaje para poder tener el apoyo. A veces utilizamos palabras, la gente no... un razonamiento deja que termine antes de que entréis en diálogo vosotros dos, y yo aplaudo. Bueno, aplaudes a uno más que a otro. ¿A quién aplaudes más? Menos mal que llega el verano. Menos mal que llega el verano. Yo recuerdo de siempre, y tú eres algo más joven que yo, pero debes tener esa memoria, cuando se negociaba la financiación autonómica en aquellos años, cuando yo trabajaba y estaba en las Cortes de Castilla y León, esto era siempre lo mismo, exactamente lo mismo. Yo te digo que sí porque es mi experiencia y porque lo conozco, Siempre lo mismo. Y al mismo tiempo que se salía de, bueno, pues es que no puede ser porque nos han marginado, porque nos han discriminado, al mismo tiempo se estaban ya negociando acuerdos bilaterales, comunidad a comunidad, con el gobierno correspondiente. Eso siempre fue así. En todo caso, como el Partido Popular pues no ha considerado oportuno ofrecer su modelo de financiación y el único modelo que está puesto sobre la mesa es el que ha puesto el gobierno con estas peculiaridades, no es que están todas las comunidades en contra, menos sí, claro. ¿Cómo qué peculiaridad? Es que es buenísimo. Pero a mí me parece que mover el terreno de la financiación autonómica es interesante. ¿Que se podía hacer de otra manera? Pues no, vamos, no se podía hacer. Si no va a salir. Vamos a ver, cuando se habla de ordinalidad es lo siguiente. La ordinalidad es que el que más aporta, más recibe, punto. Los demás que les vayan dando. Así de claro. Esta es la cuestión. O sea, que la gente que nos está escuchando... El concepto de solidaridad territorial y cohesión territorial... No, ordinalidad es que el que más aporta, más recibe. No es que aportar no te hace perder puestos. Eso es, pues que más recibes. Es decir, es que como estamos en el trazo grueso... Lo mismo, exactamente lo mismo. Yo te recomiendo además que te leas un informe que hizo el Colegio de Economistas de Madrid sobre este asunto, que está muy interesante. Si no es muy largo... Pues es un poquito largo, pero da lo mismo. Yo creo que la cosa lo merece. Bueno, para el verano, entonces, hombre, para el progresismo, dice, siempre ha sido muy complicado. Hombre, claro que la financiación autonómica siempre ha sido un asunto. Lo que no ha ocurrido nunca es que la financiación autonómica se negocie no con una comunidad autónoma, sino con un partido político, con la Esquerra Republicana, y a las demás las dejen absolutamente al margen, les den un documento de las cosas que dicen, no registra absolutamente nadie, y encima les citan el día 29 para decirles que esto es lo que hay, que son lentejas. Esto no había pasado nunca. A cambio de una investidura. Y pasa, eso es, y pasa a cambio de los votos para una investidura, porque parece ser que no eran más, ¿no? Que no eran más. Entonces, bueno, pues estamos en lo mismo. O sea, quiero decir, ¿dónde está? Si es que es todo lo que vamos viendo, al final, hemos visto, por ejemplo, ¿qué es el progresismo? Irte con un Airbus a ver cómo se gradúa tu hija también, ¿sabes? En una universidad hipercara, que es casi 200.000 euros de coste. Dices que eres muy progresista y aquí atacar a las universidades privadas. ¿Eso es progresismo? Progresismo es decir, estar en contra de la prostitución y haber llegado a la presidencia del gobierno gracias a los prostíbulos y a las aunas de tu suegro. ¿Eso también es progresismo? Progresismo es decir que luchas contra la corrupción y tener todo. Entonces, ¿qué es el progresismo? Si es que yo lo que me pregunto a estas alturas, que nadie es capaz de explicarme, es ¿qué es el progresismo? Nada, es un cartón piedra. Progresismo... Estás respirando, Chema, pero puedes... No. Es que no sé qué yo como le veo muy equilibrado a José Luis moderando el debate, me inhibo. Pero como respiras así fuerte, te estoy vetando, no sé. te estoy diciendo que no hables. No, habla lo que quieras, Chema. Sí, habla. Dime qué es progresismo, que no me he enterado. ¿Por qué dices eso? Vamos a ver. Bueno, pues porque es una obviedad lo que estoy viendo aquí hoy yo. Será que estoy a final de temporada, ¿no? Mira, antes de que tome aire ya verás tú cómo está interrumpiendo. El modelo de financiación es una gran asignatura pendiente. Todas las comunidades autónomas salen muy beneficiadas con este modelo de financiación. No es verdad que haya comunidades a las que se las condene al ostracismo o a la infrafinanciación. No es verdad. Y al mismo tiempo se blinda los recursos para el diseño de políticas que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Y hay más dinero, porque a mí eso me lo dijo personalmente Mariano Rajoy en su día, como os lo diría a otros. Digo, oye, pero que tú tienes mayoría absoluta, ¿por qué no
¿por qué no modificas el modelo de financiación? Dice, porque no tengo dinero, porque eran años duros en los que no había dinero. Como afortunadamente ahora ha habido dinero, el empujón que se da al conjunto de las comunidades autónomas con este modelo de financiación es muy importante, que se podía haber hecho de otra manera, sin ninguna duda, pero que aquí hay una incapacidad ya patológica de que los dos partidos que se han alternado y que ya veremos si se alternan en el futuro pudieran haber acordado algo, haber pactado algo, pues eso es la evidencia y lo que estamos, ¿no? Bueno, lo has dicho todo, ¿verdad? Nadie te ha interrumpido, no te he matizado y no, pero... te he dejado expresarte, ¿eh? Que luego no me reproches cosas raras. Nos vamos a ir a publicidad, no me pegues encima. Enseguida volvemos. Bueno, hoy Chema Nieto saca punta y a una polémica frase que pronunció la semana pasada el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el representante, ya saben, de la Iglesia. Vamos a verla. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Cuando el Estado se olvida de la ética, se convierte en una banda de ladrones. Clamó el jueves el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, citando a San Agustín y provocando el enfado de todo el gobierno, que se dio por aludido. Y es que tenían toda la razón. Esas generalizaciones son injustas y no se pueden hacer. Además, San Agustín se refería al Estado y a las bandas de ladrones del siglo V. Hoy, la mayoría de las bandas de ladrones merecen más respeto que el Estado. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, pues por cerrar toda la información de esta noticia, Luis Argüello ha dicho posteriormente que no llamó banda de ladrones al gobierno. Eso sí, dijo que cada uno verá por qué se siente aludido. Rápidamente, Félix Bolaños le envió una carta en la que se preguntaba: ¿y si calificamos a la Iglesia como una banda de agresores sexuales? María decía que es un tema que le encanta. No, porque es que fue buenísimo. O sea, lo de Bolaños, como chicos, que va por nosotros. Hay que atacar, es maravilloso, porque es el convencimiento que tiene Bolaños de que son una banda de ladrones. Es decir, a mí me parece maravilloso. No sé qué me preocupa más, que piensen que son el Estado, ellos, o que efectivamente se den por aludidos considerándose una banda de ladrones. Hombre, van por 130 imputados. Yo creo que es una banda amplia. Ya, 130 imputados, que para ser un gobierno que venía a regenerar, pero vamos, yo creo que el presidente de la Conferencia Episcopal estaba pensando seguramente en otras cosas, no solo en ello. Bueno, esto es un poco lo que hablábamos antes de Rajoy. Yo, que conozco bastante a Luis Argüello, me extraña muchísimo que quisiera decir lo que parece que había dicho. Otra cosa es la forma de decirlo. Bueno, en fin. Estoy de acuerdo contigo, yo le conozco a Argüello también, pero claro, es que con la Iglesia hemos topado, ¿no? Y entonces si hasta Rajoy debiera medir un poco sus artículos, el presidente de la Conferencia Episcopal, pues eso y más, porque efectivamente, ¿no? Puestos a cuestionar actitudes, comportamientos y situaciones por las que ha atravesado y atraviesa la Iglesia, pues aquí hay para todos. Pero vamos, yo no le veo a Monseñor Argüello con ganas de ofender. No. Y de hecho la relación entre Iglesia y Estado, digamos que en los últimos tiempos ha ido mejorando, se ha ido engrasando. Sí, cada vez va mejor y ayuda mucho el Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, que tiene una interlocución muy fluida con el ministro Bolaños. Yo, primero, dos cosas muy breves. Primero, el victimismo en política cotiza muy al alza. Sentirse muy agraviado y muy aludido te da casito, te hace que te da casito y no veo mucho más ahí. Y segundo, si esto ha servido para que la gente entienda qué es el Estado, y que el Estado no es la administración central, o sea, no es el gobierno nacional. Que lo aprenda el gobierno ya nos sino damos que las autonomías, por cierto, son representantes del Estado. Si ha servido para eso, intervención divina. Lamet, que los únicos que tienen que entender eso son los del gobierno, que hay un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, que no se puede atacar a los jueces, tampoco a Peinado, que no se puede decir que se gobierna a espaldas o se puede gobernar a espaldas del Parlamento, que no se puede colonizar las instituciones, que no se puede utilizar la Fiscalía para que
defiende exclusivamente los intereses de Pedro Sánchez y de su familia, en fin, estas cosas. Entonces, yo, claro, sospecho que Bolaños cuando saltó así es porque dijo, joder, el Estado somos nosotros, ¿y quién más hay? Nosotros, y el jefe del Estado, pero vamos, qué tonterías. Me conformo con que la Iglesia entienda que ellos ya hace tiempo que no son Estado, ¿eh? Y con que eso lo tengan interiorizado, yo ya me conformaría. Bueno, pues somos un Estado laico, ¿no? Seguimos siéndolo. A confesional. A confesional, perdón, a confesional, tienes razón, a confesional. Juanma. Que venga el Papa de visita. Sí, bueno, entonces todos somos. Pero de todas formas les encanta, a la izquierda le encanta las cosas que dice la Iglesia cuando les viene bien. El Papa les ha encantado, el presidente de la Conferencia Episcopal un poquito menos. Le escuchan con atención a don Luis Argüello. Estoy de acuerdo en eso. A mí no me gusta casi nunca. Juan Malamez, gracias, feliz verano, porque igualmente quedan 2 programas en Madrid. Creo que os vea ya por aquí, digo ya. María, gracias como siempre. Feliz verano para todos. Tú te has despedido ya, pero te has despedido... Feliz verano. Feliz verano. Y sé más bueno conmigo de lo que yo soy yo contigo. Nos vamos, mañana volvemos. 10:30 de la noche aquí, en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.